Hola, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Gabriel Richaud, director general del Interactive Advertising Bureau, capítulo mexicano. La charla que tendremos el día de hoy, vamos a hablar de tres ejes que están definiendo la agenda de la publicidad digital y el marketing interactivo en México y en el mundo. Por eso esta charla se titula Adaptación, Innovación y Cambio. En estos 18 meses que hemos vivido todos, sin duda el mundo ha cambiado. Y es porque la pandemia del COVID-19 ha tocado todas las esferas de nuestra vida. La forma en cómo trabajamos, estudiamos, socializamos y realizamos todas nuestras actividades han tocado cambios muy importantes de la forma como eran desarrolladas antes, cómo son ahora y muy probablemente cómo serán después. Y por supuesto que esto también ha tenido que ver con la forma en cómo buscamos información, cómo compramos productos y servicios. Y The Wall Street Journal lo anticipaba desde principios del año pasado, cuando recién entrábamos a los primeros meses de la pandemia, que si algo iba a ocurrir detrás del efecto de todos estos cambios, es que iba a emerger un consumidor mucho más informado, enterado, preocupado, no solamente por el aspecto del precio ante la incertidumbre económica o laboral, sino también por el impacto que toman sus decisiones a la hora de verlo trasladado en comprar un producto o un servicio. Y ahí es donde las organizaciones, entender cómo responder a este entorno cambiante, cómo apoyar y acompañar a las personas, a los consumidores, en un entorno mucho más consciente, es parte importante de estos cambios a descubrir. Vimos también, o hemos visto en estos 18 meses, cómo el comercio electrónico ha acelerado su paso. De hecho, ha venido a confirmar lo que en un momento pensábamos, si la pandemia era un disruptor o era un catalizador, y hemos a 18 meses de distancia confirmado que en muchos casos es un acelerador de tendencias que ya venían ocurriendo. En México, en 2016, 2017, estábamos alrededor de 5 de cada 10 mexicanos estaban desarrollando compras regulares en línea. Para 2018, 6 de cada 10 mexicanos venían en promedio desarrollando compras en línea, y el ritmo con el que se aceleró sin duda fue sumamente destacado. Vean, en marzo de 2020 estábamos hablando ya de casi un 78% de los mexicanos declaraban estar haciendo compras en línea, y hacia el mes de junio ya era un 83%. Es decir, lo que hubiese sido una tendencia natural de crecimiento se aceleró por varios años, tan solo de manera muy tangible en el comercio electrónico. Y por supuesto que hubo categorías que se aceleraron más que otras, pero hubo un común denominador en general en prácticamente todas las industrias. Transacciones bancarias a través de Internet, pago de servicios, comida a domicilio o la compra de despensa y artículos para el hogar han sido parte de las 4 categorías quizás que más se aceleraron o que tuvieron impactos importantes en las primeras etapas de la pandemia, en los primeros 6 meses de marzo a los 6 meses subsecuentes, donde hubo estos cambios. Conforme hemos vivido ya cada vez más este entorno y ciertas actividades se han ido retomando de manera híbrida, no podríamos decir 100% presencial, pero sí en un formato híbrido, vemos que esto también es parte de la reflexión del por qué y cómo las marcas están preguntando tomar acciones y decisiones en este entorno cambiante, donde el consumidor, donde las personas a la hora de evaluar comprar cualquier producto o servicio estaban viviendo cambios muy importantes. En ese sentido, el año pasado, en noviembre del año pasado, en IAB México pudimos analizar con la participación de más de 45 empresas de 10 diferentes industrias cómo estaban los anunciantes respondiendo al entorno de la pandemia. Y pudimos constatar algo que se estaba anticipando, se estaba viviendo de manera muy tangible en esos meses. 6 de cada 10 anunciantes que participaron en este estudio declararon haber disminuido su inversión publicitaria en 2020. 2 de cada 10 incrementaron su inversión. Hubo categorías que incrementaron su consumo, sin duda sobre lo que era quizás el presupuesto original, como alimentos y bebidas, temas de logística o de transporte, productos de consumo, la parte de fulfillment de servicios de distribución, y fueron estas empresas las que representan ese 22%, industrias donde viendo el reacomodo que había también en los cambios de hábitos del consumidor,
tomar una posición de ir ganando participación de mercado. Pero la fotografía a nivel general de estas 10 industrias es que prácticamente 64% estaba recortando su inversión publicitaria versus el presupuesto original. Esta migración también de asignación de presupuestos el año pasado, hubo un cambio importante hacia que 4 de cada 10 empresas participantes incrementaron su inversión hacia canales digitales, misma proporción en términos de empresas que disminuyeron su inversión en canales tradicionales. Ojo, esto no quiere decir que el recorte, todo el dinero se trasladó a digital. En realidad, como veíamos en la parte anterior, cada empresa en cada industria decidió cómo enfrentar la pandemia, pero lo que sí es un común denominador es que en la reasignación de presupuestos es hacia la migración de presupuestos hacia los canales digitales lo que destacó. Esto, en un sentido práctico, plantea que los medios lineales fueron severamente afectados el 2020, donde los medios que más resintieron el recorte son periódicos y revistas y out of home, la parte de vía pública, por evidentes razones. Hacia la reflexión de cómo las empresas replantearon sus estrategias de comunicación en 2020, podemos ver que la importancia de ser mucho más eficientes en la inversión de la comunicación, reorientar el mensaje de promover el producto o el servicio y su parte funcional hacia comunicaciones con causa o responsabilidad social, así como invertir en tecnologías de marketing aplicadas a mejorar la experiencia del usuario, destacan entre los 4 rubros más importantes de cómo se reasignaron las estrategias de comunicación de las empresas. Desde el punto de vista táctico, la prioridad de tratar de llevar el mensaje correcto con la audiencia correcta, buscando una mejor segmentación de audiencia por ubicación geográfica, la integración de la compra programática en digital para ser lo más eficiente, son algunos de los aspectos que destacaron en cómo se realinearon también las tácticas publicitarias. Muy recientemente, hace aproximadamente 3 semanas, publicamos el estudio de inversión en comunicación en Internet 2021, ya con datos consolidados de 2020, y pudimos apreciar que lo que los anunciantes anticipaban en octubre y noviembre del año pasado ha quedado de manera tangible en este nuevo estudio, donde podemos ver que la inversión en pauta publicitaria digital en México creció de manera marginal, podríamos llamarlo más bien que se mantuvo, porque pasó de 40,000 millones de pesos en 2019 hacia 2020, quedando con un 2%. Estamos por publicar en un par de semanas de mano del Consejo de Investigación de Medios y AVE el estudio de valor de Total Media. Ahí podremos tomar en cuenta también cómo se comportó el resto de la inversión publicitaria en nuestro país. Como hemos visto en otros mercados, en general la inversión decreció a nivel mercado total, pero digital en otros mercados, como lo confirma el caso de aquí de México, se ha mantenido en los montos de inversión por este tipo de decisiones de reasignación de presupuestos que ya hemos comentado. Y para los otros jugadores del ecosistema, agencias, publishers, esto es una parte también muy importante porque mantuvieron también la facturación de sus servicios digitales, entendiendo que también se reasignaron muchas cosas, hubo una reasignación de presupuestos como consecuencia también de las decisiones que tomaron las marcas en la estrategia de comunicación. ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues como hemos visto en la ventana histórica de cómo ha ido creciendo el share de la inversión total publicitaria en México y la participación de digital, que en 2017 estaba en un 27% y en 2019 estábamos ya llegando a un 43% del total de la inversión publicitaria corriendo en plataformas y formatos digitales. Es muy probable que así, cuando presentemos 2020 nos estemos acercando, como en muchos otros mercados, allá cerca de que el 50% del total de la inversión publicitaria en nuestro país y en muchos otros países también, inclusive de América Latina, ya ocurra en plataformas y formatos digitales. Es decir, todos los medios, todos los contenidos están evolucionando en este entorno digital. Y así llegamos a este punto de cuáles son los ejes que estarán marcando la agenda digital 2021-2022. Y quise sumarizarlos en 3 grandes bloques. Uno de ellos es el marco regulatorio, el segundo los cambios tecnológicos y el tercero la dinámica del ecosistema, que los 3 están interconectados, pero responden precisamente a la necesidad de evolución
que la industria está viviendo y que no podemos perder de vista que también tiene un contexto sumamente relevante por el efecto todavía de la pandemia, porque la pandemia sigue con nosotros. Muchas de nuestras actividades que se están retomando, reactivando, incluyendo el tema laboral y por ende todo el tema económico, está siendo en el contexto y en el marco de que la pandemia sigue con nosotros y, como se ha predicho, muchas de nuestras actividades seguirán por un tiempo de manera importante en este contexto. Desde el punto de vista del marco regulatorio, hay varios factores que no solo están ocurriendo en México, están ocurriendo a nivel internacional, como el interés de los gobiernos por regular aspectos que tienen que ver con los esfuerzos de comunicación de las marcas con sus audiencias en un entorno digital. En México, desde este 1 de septiembre, hemos visto el efecto, por ejemplo, de la Ley de Transparencia en Contratación de Publicidad, un esfuerzo en términos en donde todos estamos en pro de una industria más transparente, pero con retos importantes, con muchas lagunas en cuanto a su implementación. A nivel internacional, cada vez vemos mayor interés en asegurar y proteger la privacidad del usuario, de sus datos personales. En 2018 lo vimos en Europa con el GDPR, hace un par de años también lo vimos en California con el CCPA, y bueno, lo mismo en el caso mexicano. Así es que cada vez veremos también un enfoque importante en cuestiones de reglamentación para poder asegurar la privacidad del usuario. En México también, en febrero de este año, se ha propuesto un código de ética del comercio electrónico, también con la intención de poder desarrollar buenas prácticas, no solo en la aplicación del comercio, sino en la forma en cómo se está comunicando y, como podremos imaginar, en el contexto del boom que ha tenido el comercio electrónico en los últimos 18 meses, también sumamente relevante en el interés de gobierno de acotar o regular algunas de estas prácticas. Y algo que también es parte del contexto internacional es, ante la dinámica de los mercados, hay un proceso de investigación de las organizaciones de competencia para poder monitorear la sana y libre competencia, tratar de identificar dónde pudiera haber potenciales prácticas monopólicas, especialmente en este ecosistema digital, por el impacto que tiene hacia entornos y mercados globales. Este marco regulatorio, como podrán imaginar, tiene un efecto inmediato en muchos cambios tecnológicos, no solo por el desarrollo de nuevas tecnologías, sino por decisiones que jugadores del ecosistema tecnológico han tenido que implementar, como la salida de las third-party cookies, que si bien Safari ya es una realidad tangible, igual que en las aplicaciones y el sistema de iOS, lo mismo pasa con Google y Chrome, que si bien se ha recorrido unos cuantos meses, la realidad es que las third-party cookies van de salida en la forma en cómo recolectan información y cómo se toman decisiones a la hora de hacer una gestión de publicidad digital. Vamos a ver también una incorporación de cada vez más plataformas de transparencia en el supply chain digital, un mayor desarrollo de estándares tecnológicos y de buenas prácticas y herramientas tecnológicas que ayuden, por ejemplo, a darle transparencia de cara al usuario en temas de privacidad, como es el Transparency Consent Framework 2.0 que se desarrolló en Europa, y algo que también viene cada vez más acelerado es el tema de Addressable TV y la parte de live e-commerce convergiendo con live video streaming. Estos cambios tecnológicos sin duda están planteando que la forma en cómo entregar, optimizar la forma de entregar los mensajes publicitarios tienen que cambiar, asegurándole la privacidad al usuario, pero también el reto para las marcas y toda su cadena de valor para medir la efectividad de estos esfuerzos de comunicación. Y el tercer pilar tiene que ver con el efecto combinado de los primeros dos, de cómo se va a readaptar la dinámica dentro del ecosistema. Y es, como decía, una consecuencia de los primeros dos, donde estamos viendo que hay un desarrollo prioritario de todas las empresas, en prácticamente todas las industrias, de desarrollar estrategias mucho más claras, sólidas, robustas, en cuanto a la gestión del first party data, con una visión holística del negocio completo, de todos los puntos de contacto, donde más allá de la visión de alcance y frecuencia que hemos visto en la medición de la publicidad, empecemos a tener una medición del costo de adquisición de los usuarios, de la medición del lifetime value de la relación. Y esto también significa que las empresas tienen que desarrollar skills digitales hacia adentro de sus equipos y a lo largo de toda su cadena de valor.
y que si bien esto ha sido una parte tangible, lo importante es esto cómo se puede convertir en una base para profesionalizar a la industria, que las empresas, esos esfuerzos de capacitación también lleven a sus equipos internos a certificarse para poder establecer el dominio y el desarrollo de una competencia digital en sus equipos de manera recurrente y que se esté actualizando constantemente. Y esto también, en un efecto también de aceleración, hemos visto como muchas marcas que han ido evolucionando hacia modelos de economía directa al consumidor están también acelerando ese proceso. Legacy brands que lo veían como algo ajeno en este entorno de la pandemia han tenido que acelerar su visión para desarrollar también una visión donde el canal tradicional, junto con la first party data de los first que puedan obtener en los diferentes puntos de contacto físicos y digitales, les ayudan a desarrollar competencias que antes solamente las direct-to-consumer brands tenían de manera muy tangible. Así es que combinando estos tres aspectos que estamos viendo, ¿cómo los enfrentamos? Bueno, por un lado, el marco regulatorio es la oportunidad de que las empresas promuevan mejores prácticas internas y que podamos como industria, como ecosistema, plantear oportunidades de autorregulación de manera propositiva antes de que un marco regulatorio que pudiera tener una afectación negativa por no haber sido quizás consensuado con la industria pueda ser implementado por los gobiernos. Los cambios tecnológicos, que si bien representan hoy un reto en términos de cómo, el caso de las third-party cookies, se recopila cierta información para generar perfiles de los usuarios, reconociendo la necesidad de respetar la privacidad de los usuarios, es una oportunidad para que las empresas tengan una mirada mucho más amplia y estratégica de cómo integrar datos, tecnología y contenidos para todo el ecosistema. Y en consecuencia, el ecosistema en su conjunto, empezando desde las marcas, pero marcas, agencias, medios, firmas de consultoría, investigación, empresas de tecnología, cómo desarrollan competencias digitales para que las organizaciones puedan de manera flexible construir también y desarrollar capacidades para medir de forma holística estos esfuerzos de marketing y de comunicación y el valor tangible al negocio y a las marcas de estos esfuerzos que se están desarrollando. Así es que la forma de poder responder a estos retos es una gran oportunidad de adaptar, innovar y cambiar la forma en cómo hemos desarrollado las cosas en todos estos tiempos. De ahí que quiero dejar finalmente una reflexión importante de lo que viene por delante. Sin duda, el usar la tecnología, los datos y el contenido nos ayuda a construir puentes que son fundamentales en los tiempos que estamos viviendo para promover una reactivación responsable de la economía. Nuestros premios IAB Mix México han venido madurando en los últimos años bajo una framework que lo llamamos la matriz de plataformas y formatos digitales que ayudan a alinear los objetivos de negocio y las estrategias de comunicación para tener un claro entendimiento del impacto que tienen los negocios y a las marcas y cómo las plataformas y formatos digitales, sobre una base de una gran idea y de una plataforma creativa, nos ayudan a tener una medición clara de este tema. Quiero mostrarles en el siguiente video el caso ganador del Best in Show de este año, que es un gran ejemplo donde la tecnología, los datos y el contenido dan visibilidad a un problema muy importante que vivimos en México, como es la violencia a los periodistas. Este caso fue desarrollado por Publicis Worldwide para Propuesta Cívica y es el Best in Show y Grand Prix de la Oro en Content Video de los premios IAB Mix México 2021. Esperemos que les guste. En la gran mayoría del país es el crimen organizado el que manda, no el gobierno, y claro que yo tengo miedo. Han asesinado al escritor y periodista Jesús Javier Valdés Cárdenas. Quel est le pays du monde le plus dangereux pour les journalistes? Ce n'est ni l'Afghanistan ni l'Irak, où les violences sont pourtant quotidiennes. C'est le Mexique. Y han pasado más de 3 años del asesinato del periodista Javier Valdés. Hoy volvió. Vea de qué manera. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, soy Javier Valdés, periodista y escritor. El 15 de mayo de 2017 fui asesinado por órdenes de alguien a quien no le gustó lo que publiqué. Pero aquí estoy, como me ve, hablándole. No solo son buenos periodistas, son prudentes.
Si ustedes se pasan, pues ya saben, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Yo no tengo miedo, señor presidente, porque no me pueden matar 2 veces. De verdad, fue una sacudida la campaña el día de hoy. Ha sido de verdad una revolución. Los periodistas asesinados no se pueden olvidar, tenemos que seguir exigiendo justicia. Porque esos reporteros siguen hablando. Aunque quieran callarnos, seguimos hablando. Muy bien, como pudieron ver en este caso, el uso responsable de una tecnología como es el deepfake, con una propuesta creativa y un contenido relevante, puede darle visibilidad a un tema tan importante de impacto social como es el que todos seamos conscientes de la responsabilidad que tienen los periodistas, pero también la responsabilidad que tenemos como sociedad, porque estas voces no se callen y que la violencia sea atendida. Es también importante tomar en cuenta que ante los retos que estamos viviendo, se están abriendo brechas. Esto también es un efecto de esa aceleración que hemos comentado y lo hemos visto en el caso en México y en América Latina de la educación. Acceder a una educación de calidad es un privilegio que no todos pueden gozar. Pocos son los que pudieron en este entorno de la pandemia acceder a poder tener internet de calidad con las condiciones adecuadas para poder llevar a clase, cuando vimos muchos otros de nuestros compañeros y mexicanos y en otros países también, donde no pudieron acceder a esta educación de calidad, esfuerzos extraordinarios de profesores como el que están viendo en pantalla, que iba en un carrito de bicicleta recogiendo la tarea, calificando y preguntando las dudas a sus alumnos. Eso es los grandes retos que estamos viendo entre las brechas que están surgiendo. Y que también, así como están surgiendo nuevas oportunidades, el boom del comercio electrónico, la oportunidad de acercar productos, servicios a audiencias en cualquier parte del mundo, también hay un efecto importante en el manejo de la huella de carbono, de los desechos plásticos que se están generando. Así es que esto también es parte de las posibles consecuencias que tenemos que estar conscientes que los cambios, todos los cambios tienen efectos colaterales de los cuales todos somos también responsables. Y los retos son muchos y son importantes todos ellos. Cuando nos preguntan, ¿y por dónde puedo yo sumar? Bueno, todos tenemos como ecosistema, como sociedad, como empresas, la oportunidad de contribuir desde nuestra trinchera con alguno de estos grandes retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la Organización de Naciones Unidas ha promovido. Desde nuestras capacidades, desde nuestra propuesta de valor, claro que podemos hacer una diferencia, ya que el futuro del mundo y de nuestra sociedad depende de que todos tomemos parte de esa responsabilidad. Muchas gracias y esperamos que esta presentación sea de su interés y les invitamos a que nos sigan visitando IAB México, es www.iabmexico.com. Muchas gracias.